Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy para vosotros la review de la Canon AL1. Dentro de la familia Canon A y después del éxito de sus compañeras como la Canon AE1, la AE1 Program, la A1, etc., nace esta Canon AL1. Y es que toda la serie A de Canon estaba muy enfocada en la prioridad a la velocidad, pero esta es una de las primeras que tiene prioridad a la apertura, pero además tiene controles manuales. Dentro de que sigue un patrón muy simplista y nace un poco para hacer la competencia a la Nikon FG. Pero sobre aquella tiene un extra, y el extra es que siendo las dos de gama de entrada, esta tiene el Quick Focus, ese QF que reza delante a la derecha. Y se trata de un punto de confirmación de enfoque que está muy bien y que además es el precursor de los autofocus que vendrían más tarde. Como cámara en sí está muy bien, es muy fácil de usar, es una cámara de gama de entrada, como decíamos, y tiene velocidades manuales de un quinceavo o un milésimo de segundo, pudiendo jugar hasta los 2 segundos en el caso de que utilicemos el modo automático prioridad a la apertura. Dos de sus ventajas principales son un cuerpo construido en policarbonato de nada más que 490 gramos y por supuesto el uso de pilas AAA que podemos encontrar en cualquier sitio, con el hándicap de que la tapa se rompe. Y a continuación paso a contaros un poquito más sobre la cámara, en este caso por fuera. Empezamos por arriba como siempre y en el lado izquierdo tenemos el dial para seleccionar el ASA o el ISO, que como veis tiene estas marcas verdes que son un poco difíciles de ver, sobre todo para los que ya tenemos algo de presbicia, y que se mueve, se libera con este botoncito y como veis tiene clics, como escucháis, y tiene posiciones intermedias, pues por ejemplo entre 100 y 200 pues tenemos ahí esas posiciones intermedias donde podemos jugar. Sobre él tenemos el dial del rebobinado con las marcas con la flechita que nos indican hacia qué lado girar, como siempre. A continuación tenemos el botón de chequeo de batería que apretamos aquí y nos indica mediante la aguja la carga que tiene la batería. Tenemos la disposición del plano focal. Continuando por encima del pentaprisma tenemos una zapata caliente en la cual podemos conectar un flash, lógicamente. Tenemos aquí a la derecha el dial de las velocidades en el cual tenemos desde bulbo hasta un milésimo y tenemos la posición A. La posición A en el dial de velocidades es la que otorga la velocidad automática. Para salir de ella tenemos este botón que tenemos que presionar y bueno, el botón se siente pues firme y con los clics duritos va muy bien, la verdad que va muy bien. Tenemos la velocidad del 60avo de sincronización de flash, como suele ser en casi todas estas Canon de la época. A continuación tenemos el botón de disparo, muy parecido al de la Canon AE1, y tenemos el selector en el cual podemos o bien enchufar la cámara, os lo voy a enseñar por aquí que es un poco complicado. La L sería la posición de lock, la A es la posición de funcionamiento y luego tiene esta posición, la S, que es la de el timer. Para poner en marcha el timer tenemos que cargar la cámara, disparar y se encenderá esta luz hasta que dispare. Vamos a dejarlo en la posición de disparo normal y voy a poner una velocidad fija para que escuchéis cómo dispara. Escuchad cómo suena la palanca de avance, que tiene un recorrido firme y preciso. ¿Y cómo suena el obturador? Tiene un sonido metálico, directo, firme. No suena exactamente igual que la Canon AE1 o la A1. Tiene un sonido ligeramente diferente, un poco más tosco, pero igualmente es un sonido bonito. Tenemos por esta parte de aquí el contador de fotogramas y por la parte de arriba nada más. Vamos a pasar a la parte trasera donde tenemos el visor. Esta cámara ya no tiene como la A1 o la AE1 que tenían aquí el compartimento para guardar la película. Tampoco tiene una pantallita para ver el tipo de película que tienes cargada, con lo cual tienes que tener memoria para saber qué es lo que pusiste dentro. Por la parte de abajo tenemos las típicas conexiones para los winder, el botón de rebobinado y la montura para el trípode. Aparte del número de serie, la marca y dónde fue fabricada la cámara. Seguimos con ella, le damos la vuelta y vamos viendo este grip prominente que además acaba en la parte de abajo en la tapa de la batería. Esta es sin duda la parte más frágil y más endeble de estas cámaras. Si tienes una de estas, o la tienes rota o se te va a romper. Descuida, va a ocurrir. Puedes hacer lo que quieras. En cualquier caso, esta está remendada, tiene ahí un poquito de pegamento y si no, la manera más común de repararla es poniéndole cinta.
Modelo de la cámara AL1, el LED que nos indica que estamos disparando con el temporizador. Aquí tenemos el logotipo de Canon, el puntito rojo para alinear con el punto rojo del objetivo y el logotipo de Quick Focus en el lado derecho si la miras de frente. Girándola levemente podemos encontrar aquí este botón, que es el botón que le va a indicar a la cámara cuando lo apretamos que estamos trabajando a contraluz, y lo que va a hacer es subir 2 pasos la exposición. Y para liberar el objetivo, pues si tenemos un objetivo de los más modernos de la línea FD que tenían el botoncito aquí, simplemente apretamos el botoncito en el objetivo y damos esta cuartito de vuelta en sentido antihorario. Alineamos para colocar otra vez botón rojo con botón rojo y ya lo tendríamos. Por último, como detalle, tenemos las 2 argollitas para colgar la cámara, que son muy cómodas y que además tienen estos tubitos enganchados que facilitan que la correa digamos suba y baje y se mueva con facilidad. Para abrir el compartimento trasero, como en la mayoría de reflex de la época, tenemos que levantar el dial del rebobinado y liberamos de esta manera la tapa. Así dejamos a la vista la cortina, que en este caso es de tela y que se desplaza horizontalmente, como podéis ver. Una de las particularidades principales de esta cámara es ese Quick Focus, que lo que hace es, mediante ese patrón que veis detrás del objetivo, ayudarnos con una especie de confirmación de enfoque como las cámaras más modernas mediante un punto en el visor. Como veis aquí, este es uno de los previos pasos a conseguir objetivos autofocus para cámaras reflex. En conclusión, por su facilidad de uso, por su ergonomía, por su ligereza, por cómo funciona, por tener prioridad a la apertura y control manual, se me antoja una de las mejores cámaras para empezar en analógico. Espero que te haya gustado el vídeo. Si fue así, déjale tu like, compártelo, suscríbete al canal si no estás suscrito para más contenido como este, y como siempre te dejo el link a mis amigos de González para cualquier cosa que necesites analógica. Ahí los tienes. Aquí te dejo un par de vídeos por si estás empezando que quizás te puedan interesar. Gracias, paz.